El millonario fue rechazado por la mesera sin imaginar quién era realmente. En las brisas saladas del Mediterráneo, donde las olas cantan y la luna brilla como un diamante, el restaurante Mar de Hernández lucía radiante. Su fachada blanca, decorada con luces cálidas, invitaba a los visitantes a entrar, pero tras sus puertas una sombra se cernía sobre el ambiente. Diego Hernández, un joven millonario y dueño de la exitosa cadena de restaurantes, decidió infiltrar su propio mundo. Disfrazado de un simple cliente, con una gorra que ocultaba su rostro y una camiseta rasgada, respiró hondo antes de cruzar el umbral. El aire, mezclado con aromas de mar y especias, rápidamente lo envolvió. Las risas y charlas de los comensales contrastaban con la inquietud que Diego sentía en su pecho. Estaba allí para escuchar, para descubrir la verdad detrás de rumores alarmantes sobre un clima laboral tóxico. Entre el bullicio, sus ojos se posaron en Valentina, una mesera cuya sonrisa irradiaba buena energía. Ella se movía con agilidad entre las mesas, sirviendo con gracia y atención. Diego quedó cautivado, había algo especial en ella. Pero, a medida que conversaban, la risa de Valentina se desvaneció lentamente. Diego percibía la tensión en su voz y en la mirada nerviosa de otros empleados alrededor. Algo estaba mal, porque un lugar tan hermoso podía sentirse así. La fiera gerente Claudia apareció como una tormenta. Su voz autoritaria cortaba el aire y los empleados apenas levantaban la mirada. Diego sintió un nudo en la garganta. Esa presión, esa opresión, no era solo el estilo de Claudia, era un reflejo de un sistema fallido. Luego, con un desplante sorprendente, Claudia despidió a Valentina de un grito. La humillación en su voz resonó como un eco doloroso en el salón. Diego no lo pudo soportar. Algo en su interior explotó. La injusticia que había presenciado le encendió el corazón y con un movimiento firme se dirigió a Claudia. Palabras de poder y decisión salieron de sus labios. Está despedida, y a partir de ahora los cambios empiezan en este lugar. Los murmullos de horror se dispersaron entre los empleados y Diego sintió los ojos tempestuosos de Claudia. En ese instante una chispa de revolución encendió la atmósfera. Con el paso de los días, Diego y Valentina comenzaron a trabajar juntos. Ella, impulsada por el deseo de proteger a sus compañeros, asumió un nuevo rol de liderazgo. Crearon un ambiente en el que las voces eran escuchadas, un nuevo modelo de comunidad, pero la atmósfera de transformación se tornó un laberinto complicado. La llegada de medios de comunicación y nuevos inversores trajo consigo tanto promesas como tensiones. Como si no prefirieran dejarlo ahí, la hermana de Valentina, Sofía, apareció en la escena. Ella tenía sus propios sueños y deseos, y todo comenzó a entrelazarse en un rompecabezas emocional que desbordaba desafío. La vida en el Mar de Hernández se iba convirtiendo en un torbellino de decisiones y sacrificios. El destino del restaurante pendía de un hilo. Y junto a él, la relación de Diego y Valentina también enfrentaba pruebas tras pruebas. ¿Serían capaces de enfrentar esos retos juntos y, más importante aún, transformar el restaurante en un ejemplo de éxito ético? La incertidumbre flotaba en el aire y el misterio de su futuro llenaba el espacio con una tensión palpable. Hey, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El millonario fue rechazado por la mesera, sin imaginar quién era realmente. En las brisas saladas del Mediterráneo, donde las olas susurran secretos y la luna brilla como un diamante, el restaurante Mar de Hernández relucía. Su fachada blanca, adornada con luces cálidas, atraía a todos. Sin embargo, tras esas puertas, una sombra pesaba en el ambiente. Diego Hernández, un joven magnate, decidió sumergirse en su propio mundo. Disfrazado de cliente común, con una gorra que ocultaba su rostro y una camiseta rasgada, respiró hondo y cruzó el umbral. Los aromas mar y especias lo envolvieron al instante. Las risas y conversaciones vibraban a su alrededor, pero en su pecho la inquietud crecía. Su misión era clara: descubrir la verdad detrás de los rumores de un ambiente laboral tóxico. Entre el bullicio, sus ojos se fijaron en Valentina, una mesera cuya sonrisa iluminaba el lugar. Ella se movía ágil entre las mesas, sirviendo con gracia. Diego quedó cautivado, había algo en ella que lo intrigaba. Sin embargo, al charlar, la alegría de Valentina se desvanecía.
La tensión en su voz y en la mirada temerosa de sus compañeros no pasaba desapercibida, porque un sitio tan hermoso podía sentirse así. La furia de Claudia, la gerente, irrumpió como una tormenta. Su voz autoritaria atravesó el aire. Y los empleados apenas se atrevían a mirarla. Diego sintió un nudo en la garganta. Esa presión, esa opresión, no era solo el estilo de Claudia, reflejaba un sistema roto. De repente, como un rayo, Claudia despidió a Valentina con un grito. La humillación reverberó dolorosamente en el salón. Diego no pudo soportarlo más. El dolor de la injusticia lo encendió. Se acercó a Claudia, sus palabras salieron con firmeza. Estás despedida, y a partir de ahora los cambios empiezan aquí. Los murmullos de horror se esparcieron entre los empleados y Diego sintió la mirada fulminante de Claudia. En ese instante una chispa de revolución encendió el aire. Con el paso de los días, Diego y Valentina se unieron para cambiar el ambiente. Ella, movida por el deseo de proteger a sus colegas, asumió un nuevo rol. Crearon un espacio donde todas las voces contaban, un nuevo modelo de comunidad. Pero la transformación pronto se volvió un laberinto de complicaciones. La llegada de medios y nuevos inversores trajo promesas, pero también tensión. Justo cuando pensaban que podrían respirar, la hermana de Valentina, Sofía, apareció. Sus propios sueños comenzaban a entrelazarse en un rompecabezas emocional lleno de desafíos. La vida en Mar de Hernández se convertía en un torbellino de decisiones y sacrificios. El destino del restaurante pendía de un hilo y al mismo tiempo la relación entre Diego y Valentina enfrentaba pruebas cada vez más duras. Serían capaces de sortear esos retos juntos y, lo más importante, convertir el restaurante en un ejemplo de éxito ético. La incertidumbre colgaba en el aire y el misterio de su futuro envolvía el ambiente con una tensión palpable. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Diego y Valentina estaban inmersos en su nuevo mundo, lleno de promesas y desafíos. Cada día era un paso hacia la creación de un ambiente mejor, empoderando a los empleados, mejorando la comunicación. Pero una tarde, mientras discutían sobre la producción de un evento para la comunidad, la tensión aumentó cuando entró Claudia, aún con su aura de tormenta, pero esta vez había algo diferente. Su rostro, habitual enardecido, estaba pálido. Se quedó de pie en el umbral del restaurante, como si el aire la hubiera traído con un mensaje de calamidad. Los murmullos cesaron. 10 pares de ojos la observaban, anticipando una explosión que no llegó. Un movimiento sutil, un gesto incapaz de ocultar el temor que se dibujaba en su frente. Diego se acercó, buscando la ruptura en su habitual dominio. «¿Qué ocurre, Claudia?», preguntó, su tono conocedor pero tenso. «Diego, necesito hablar contigo». Ahora las palabras cayeron como plomo. La sala, que había comenzado a vibrar con una nueva energía, se llenó de un silencio inquietante. Él asintió, sintiendo una presión en el pecho. Algo grave asomaba. Salieron al patio trasero. El viento del Mediterráneo traía consigo un clima de incertidumbre. Las luces cálidas del restaurante brillaban detrás de ellos como un refugio, pero el lugar se sentía cada vez más lejano. «He estado recibiendo amenazas», empezó Claudia, su voz temblorosa. «Alguien está intentando desacreditarme». Diego frunció el ceño. «¿De qué hablas?». «Una campaña anónima. Están diciendo que tengo una relación oscura con el dueño anterior, que robé dinero de la compañía, que yo soy la causa de las malas condiciones laborales». Ella dejó caer sus ojos, sufriendo en silencio. «No puedo permitir que esto continúe. No sería solo mi reputación, sería este restaurante». El rostro de Diego palideció. No podía creer lo que escuchaba. «¿Y qué te hace pensar que soy la persona adecuada para ayudarte?». Pero en ese instante, el sonido de cristales rompiéndose sorprendió a ambos. Los ecos resonaron a través del aire y Valentina apareció en la puerta, con la mirada desorbitada. «Diego, Claudia, vengan rápido». El corazón le latía desbocado mientras corría tras ellas. La escena antes los congeló. Un grupo de personas entraba al restaurante, rostros cubiertos, armados con cámaras y micrófonos, seguidores de las redes sociales interesados en viralizar una denuncia. «¡Fuera de mi restaurante!», gritó Claudia, su figura encorvada por una mezcla de rabia y miedo.
Pero lo más impactante de la escena fue una de las figuras que al quitarse la capucha reveló a Sofía, la hermana de Valentina. ¿Qué haces aquí, Sofía? Esto no es lo que piensas. La voz de Valentina tembló entre la confusión. Las palabras flotaban en el aire, pero el ambiente se volvió tenso y pesado como una tormenta a punto de estallar. «¿No es esto lo que querías? ¿Transformar el mar de Hernández en un modelo a seguir?», replicó Sofía, y su mirada cortante se enfocó en Valentina. «Este lugar está plagado de abusos y tú pretendías ocultarlo. Los trabajadores están sufriendo, la gente necesita saber la verdad». La desesperación resonaba en su voz como un grito desgarrador que alcanzó a todos. El rostro de Valentina se tornó rojo. El nudo en su garganta aumentó. Diego quedó aturdido. No solo debe enfrentarse a Claudia, a los medios y ahora a Sofía, sino a la verdad que cada intervención desenterraba. ¿Qué secretos y pasados escondidos están surgiendo? Diego, que buscaba justicia y compasión, se encontró en un instante de caos. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por establecer, estaba al borde de un abismo. La revelación formaba una sombra sobre la luz del mar de Hernández, y aunque las llamas de la indignación se encendían, la pregunta flotaba con desesperación: ¿sería este el fin de todo lo que habían construido? La tensión colgaba en el aire mientras los ojos se encontraban, cada expresión una mezcla de desafío y miedo. En medio de la tormenta, Diego sintió un único pensamiento. Lo que creía que era la verdad podría no serlo, y el futuro que tanto anhelaba se desvanecía, tan incierto como las olas del mar bajo una luna enrarecida. Diego sintió el aire pesado. La llegada de Sofía y su grito cortante envolvieron el ambiente en un vórtice de incertidumbre. Valentina, tambaleándose entre el shock y la confusión, buscó una respuesta en los ojos de su hermana. «¿Por qué hiciste esto, Sofía?». La desesperación hacía eco en su voz, mientras todos en el restaurante se mantenían en silencio. Al borde de la incredulidad, la tensión era palpable. La idea de una denuncia pública lo cambiaba todo. «Este restaurante necesita ser un modelo de respeto y dignidad», decía Sofía, su voz vibrando con una furia contenida. «No podemos seguir acallando la verdad». Pero lo que no sabía era que en ese mismo instante la mirada de Claudia se tornaba fría, calculadora, como un depredador que acecha a su presa. «¿Estás amenazando a mi personal?», rugió Claudia, su tono firme pero tembloroso. En un giro inesperado, las tensiones de la noche pareció eclipsar las luchas internas de cada uno. Era como si el aire se volviera denso y todos sintieran la inminencia de algo terrible. Diego quería intervenir, pero la situación se tornó caótica. Los gritos comenzaron a mezclarse con la confusión, la incertidumbre de un futuro incierto se tornó más tangible. Entonces un ruido rompió la tempestad, el cristal de la fachada estalló. Unas piedras volaron en dirección al restaurante, rompiendo la tranquilidad de la noche. Asustados, todos se dieron vuelta. Un grupo de jóvenes, armados con pancartas y cámaras, irrumpió en el lugar. «¡Fuera Claudia! ¡Viva la verdad!», gritaban, sus voces resonando como un eco desafiante. Diego y Valentina estaban paralizados, observando cómo se desarrollaba el caos ante ellos. La atmósfera, antes electrificada por la lucha interna, estaba ahora en llamas con un conflicto externo inminente. «¡Fuera de aquí!». La voz de Claudia resonó en el aire, pero los manifestantes estaban decididos. Entre las protestas, Diego se notó perdido. Un torrente de confusión lo ahogaba. «¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son?». Los murmullos crecieron entre los empleados y Diego sintió el pánico aumentar. Mientras intentaba procesar la escena, un grito surgió del fondo. «¡Valentina! ¡Sofía!». Era una voz familiar. Al mirar hacia atrás, vio a su amigo Andrés con los ojos llenos de preocupación. «Salgan de aquí antes de que sea tarde», pero antes de que pudieran moverse, la situación se tornó violenta. Un manifestante empujó a uno de los empleados y el caos explotó. Diego, viendo a Valentina retroceder, se transformó en un torbellino de acción. «¡Valentina, ven!». Extendió su mano, pero ella estaba aturdida, como si la realidad la hubiese golpeado. Entonces, súbitamente, Claudia levantó su voz por encima del ruido. «¡Basta todos! No se darán cuenta de que son utilizados, están siendo manipulados», pero las palabras se perdieron en la confusión. En ese momento, un colapso ocurrió. Andrés se inclinó hacia Diego, su rostro pálido. «Hay algo que no sabemos sobre su pasado», empezó, pero quedó interrumpido por un estruendo. La puerta del restaurante fue derribada. Las figuras encapuchadas entraron, llevando consigo un aire de amenaza. En sus manos brillaban dispositivos que emitían luces, listas para grabar. «Queremos respuestas. Y esta vez no se escaparán». La atmósfera se volvió eléctrica. Diego sintió un frío helado recorrer su espalda. Todo lo que había construido estaba al borde del colapso. La mirada de Valentina pasó del miedo a un atisbo de determinación, pero tan
Pronto, como la conexión se formó, las luces del lugar parpadearon y algo más aterrador ocurrió. Una de las protestantes reveló un cartel que decía: la verdad sobre la verdadera identidad de Diego Hernández. Diego sintió su mundo tambalearse. ¿Qué estás diciendo? La confusión se transformó en terror. La sala vibraba con murmullos y miradas dirigidas hacia él. Una revelación estallaba como un trueno en el cielo. La relación de Diego con su vida, sus intenciones, todo se cuestionaba. El restaurante era solo el espejo de la oscuridad que se avecinaba. La atención se centró en él, y así, mientras los gritos se elevaban de nuevo y las cámaras giraban hacia su dirección, Diego se preguntó: ¿quién soy realmente? La presión aumentaba. El destino del mar de Hernández pendía de un hilo, y el futuro de todos y cada uno de ellos se convertía en un misterio escalofriante y vulnerable, en un mar de secretos que aún estaban por descubrirse. Diego sintió el aire pesado. La llegada de Sofía y su grito cortante envolvieron el ambiente en un vórtice de incertidumbre. Valentina, tambaleándose entre el shock y la confusión, buscó una respuesta en los ojos de su hermana. ¿Por qué hiciste esto, Sofía? Su voz temblaba con desesperación, mientras todos en el restaurante se mantenían en silencio, al borde de la incredulidad. La tensión era palpable. La idea de una denuncia pública lo cambiaba todo. Este restaurante necesita ser un modelo de respeto y dignidad, decía Sofía, su voz vibrando con una furia contenida. No podemos seguir acallando la verdad. Pero lo que no sabía era que en ese mismo instante la mirada de Claudia se tornaba fría, calculadora, como un depredador que acecha a su presa. «¿Estás amenazando a mi personal?», rugió Claudia, con un tono que buscaba autoridad, pero se vislumbraba también el miedo. Como si fuera una chispa, el ambiente estalló en gritos y murmullos. Diego, confundido, no sabía si intervenir o dejar que la tormenta se desatara. «Lo que tú llamas verdad es solo una narrativa que inventaste, Sofía», gritó Claudia, la rabia acumulándose en su rostro. «¿No te has dado cuenta de que este espectáculo solo humilla a todos? A mí, a Valentina, a los demás». No hubo tiempo para procesar sus palabras. Un ruido sordo interrumpió la confrontación. Alguien del grupo fuera del restaurante había lanzado una piedra, estrellándose contra una ventana. El cristal estalló como un tambor, enviando fragmentos volando. La multitud, que antes era solo una colección de rostros confundidos, ahora se tornó en un mar de voces enardecidas. «Fuera Claudia, viva la verdad», resonó el grito de un manifestante. Las cámaras parpadeaban, capturando cada momento, y Diego sintió que la culpa lo invadía. La escena se tornaba cada vez más caótica. La atmósfera, antes de confrontación interna, ahora era un campo de batalla. «Valentina, escóndete», le gritó Diego, empujándola hacia un lado mientras intentaba protegerla del caos. Pero en su mente algo más profundo le daba vueltas. El terror ensombrecía su juicio, y cuando se percató de lo que estaba por venir, su mundo se desmoronaba a su alrededor. De repente, un nuevo rostro emergió del grupo, y Diego se quedó de piedra. Era su padre, Lucas Hernández, un hombre que había mantenido un perfil bajo durante años. Allí estaba, en medio del tumulto, con una mirada de cólera y dolor. «¿Qué demonios está pasando aquí?», retumbó su voz, firmemente aunque temblorosa por la tensión. «Papá», Diego no pudo evitar gritar, su corazón latiendo con fuerza, como si el suelo se lo hubiera tragado. La multitud retrocedió un paso, atraída por la inesperada aparición. Nadie sabía que Lucas había regresado. Su ausencia en el pasado había estado cargada de preguntas y secretos que nunca se habían respondido. «Eres un fraude», continuó Lucas, señalando a Diego. «Te pasaste años construyendo esta farsa y ahora el mundo entero lo sabe. Eres un pobre imitador de lo que realmente soy». La declaración cayó como un rayo en el lugar y el murmullo creció como una onda. Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La culpa lo inundaba. No solo tenía que lidiar con la revelación de su origen, sino que esa misma raíz lo unía a Claudia de maneras que nunca habría imaginado. Los murmullos se convirtieron en gritos y todo estalló en un caos oscuro. Valentina miró a su hermana, buscando una respuesta que ya no existía. «¿Qué tienes que ver con esto, Sofía?». Pero la confusión de la situación era tal que la pregunta sostenía más resentimiento del que podía contener. En un abrir y cerrar de ojos, la verdad se desmoronaba y cada relación temblaba en su base. Diego se sintió atrapado. No solo estaba en peligro de perder el restaurante, sino que también enfrentaba la inminente caída de su mundo. Iba a descubrir que la lucha que creía que era externa se encontraba en su corazón, y el futuro del mar de Hernández pendía de un hilo mucho más delgado de lo que jamás había imaginado. La atmósfera era electrificada de un horror que lo consumiría todo. «¿Quién soy realmente?», flotó en el aire, pero la pregunta que más aterra no era solo sobre su
identidad, sino el destino que había sembrado a su alrededor. Un futuro incierto rugía como un mar tempestuoso. La atmósfera era electrificada de un horror que lo consumiría todo. ¿Quién soy realmente? Flotó en el aire y Diego sintió que le faltaba el aire. Todos lo observaban con esos ojos llenos de preguntas, de incertidumbre. La tensión se palpaba como una cuerda a punto de romperse y el caos estaba a punto de desatarse. ¡Basta!, gritó Valentina, tratando de imponer un poco de orden en la situación. Pero el ruido solo aumentó. Las voces se cruzaban, los manifestantes afuera seguían gritando y el cristal roto brillaba entre las luces del restaurante como un recordatorio del colapso inminente. Diego se sintió atrapado entre rivales, cómplices en un combate que apenas entendía. ¡Fuera de aquí!, Claudia seguía gritando, pero sus palabras eran golpeadas por el viento y las protestas. Los murmullos crecieron en intento de acallar el clamor, pero algo más se estaba gestando. Entonces, en ese momento de caos, una figura imponente se deslizó entre el tumulto. Fue como si el cielo se hubiera abierto. A medida que se acercaba, todos los rostros se congelaron, marcados por un terror palpable. Era Lucas Hernández. Allí estaba el padre de Diego, esperado y nunca anhelado, con el rostro marcado por la rabia y el dolor. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz resonó como un trueno en medio del griterío. La multitud retrocedió un poco, sorprendida y confundida, creando un espacio en el que todos retuvieron la respiración. «¡Papá!», balbuceó Diego, su corazón estallando en su pecho. La tensión se hizo aún más densa. Lucas miró a Diego con una mezcla de desprecio y compasión. «Lo que hiciste, eso no es lo que un verdadero Hernández haría. ¡Cállate!», se atrevió a gritar Claudia, su figura quebrada por el miedo. «No tienes derecho a venir aquí a hacer escándalo». Pero ya no era solo una disputa entre empleados y gerentes. La familia Hernández estaba en el centro de un huracán. «Conozco todo lo que has hecho, Diego». Lucas se volvió hacia su hijo. «Ese restaurante, todo es una fachada, ¿verdad?». Diego sintió que el mundo se deslizaba debajo de sus pies. «¿Qué quieres decir?». Su voz solo era un susurro amenazante. «Escucha lo que hay aquí». Lucas hizo un gesto abarcador, el sudor resbalando por su frente. «Hace mucho tiempo que comenzó con tu abuelo. Traiciones, secretos, y tú, hijo, estás destinado a vivir la misma mentira». Y antes de que pudiera reaccionar, Sofía saltó entre ellos. «Estás mintiendo. No puedes seguir usando su nombre para torpedearlo». Su voz era pura determinación. La confusión se tornó en desesperación. «¿Yo? ¿Y de qué hablas?». Lucas frunció el ceño. «No eres más que una peón en este juego». «¿Un peón?». La mirada de Sofía se endureció. «El peón eres tú, el que vendió nuestra historia a la prensa como si fuera un espectáculo». Alzó un teléfono móvil mostrando un video que los manifestantes habían grabado. En él, Lucas aparecía compartiendo información sensible sobre el restaurante, promociones, rumores de maltrato. «Tú eres quien se está beneficiando mientras otros sufren». Diego sintió una punzada de traición. Todo se desmoronaba a su alrededor. «Es cierto, papá. ¿Te has estado beneficiando a costa de nosotros? No hables así». Lucas dio un paso adelante, la furia ardía en sus ojos. «He hecho lo que he tenido que hacer para sobrevivir. Tú deberías aprender a ser como un verdadero Hernández, no con esta verdad distorsionada». En ese instante, un rayo de luz se encendió en la oscuridad. Valentina movió la cabeza, impactada. «¿Desde cuándo ser un Hernández significa dañarse mutuamente? Esto no es un juego. Estamos hablando de vidas». Los murmullos crecieron como si los espectadores decidieran cuál lado tomar. Diego no sabía si gritar o llorar. Todo lo que creía conocer sobre su familia y su vida se tambaleaba. El restaurante, la relación con Valentina, todo parecía una mentira más grande de lo que se imaginó jamás. Y entonces Lucas, como si hubiera sido tocado por una revelación, dijo: «La verdad es más oscura de lo que piensas, y si quieres sobrevivir a esto, Diego, te mostraré quién soy realmente, pero tendrás que arriesgarlo todo». Un silencio absoluto se apoderó del lugar mientras todos asimilaron sus palabras. Diego se quedó paralizado, con preguntas atoradas en la garganta. ¿Qué significa eso? Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un grito rompió el silencio, desde fuera. Una explosión resonó. Las luces del restaurante parpadearon. Todo el mundo miró hacia la entrada, donde una nube de humo empezó a infiltrarse en el local. Y en medio de la confusión, el destino de todos se vio amenazado. «¡Salgan ahora!», gritó un oficial de policía que apareció de la nada, pero el pánico había comenzado a invadir el ambiente. Diego se dio cuenta de que el pasado y la verdad podían ser más destructivos que cualquier explosión. Su mundo estaba a un paso de desmoronarse, y la historia que había creído construir podría caer más rápido que una tormenta en el Mediterráneo. Todo lo que había luchado se enfrentaba a un nuevo caos, y no podía evitar pensar: «¿Cuánto más tengo que perder?».
La atmósfera era electrificada de un horror que lo consumiría todo. ¿Quién soy realmente? Flotó en el aire y Diego sintió que le faltaba el aire. Todos lo observaban con esos ojos llenos de preguntas, de incertidumbre. La tensión se palpaba como una cuerda a punto de romperse y el caos estaba a punto de desatarse. «¡Basta!», gritó Valentina, tratando de imponer un poco de orden en la situación, pero el ruido solo aumentó. Las voces se cruzaban, los manifestantes afuera seguían gritando y el cristal roto brillaba entre las luces del restaurante como un recordatorio del colapso inminente. Diego se sintió atrapado entre rivales y cómplices en un combate que apenas entendía, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión resonó desde la parte trasera del restaurante. El estallido fue ensordecedor y una nube de humo negro se filtró entre las mesas, causando que todos gritaran en pánico. La ventana estalló de golpe, enviando fragmentos de vidrio volando por el aire. Diego, con el corazón al borde del colapso, se lanzó hacia Valentina, intentando cubrirla con su cuerpo. «¡Salgan! Ahora», gritó un oficial de policía que apareció de la nada, como un reflejo en el caos desenfrenado que se había apoderado del lugar. La multitud se agitó, empujándose unos a otros en su afán por salir. Valentina, aterrorizada, miró a su hermana y luego a Diego buscando una vía de escape. «¿Qué fue eso?», murmuró, temblando. Diego sentía el gélido terror correr por sus venas. No era solo una explosión, era un ataque, un intento de destruir no solo el restaurante, sino lo que habían intentado construir juntos. Lucas, el padre de Diego, estaba paralizado, su rostro una mezcla de miedo y shock. «Esto es una locura», musitó, mientras todo a su alrededor se convertía en un caos irrefrenable. Pero en medio del pánico, la mirada de Diego se volvió hacia su padre, recordando las historias que había oído de su pasado, las luchas, las traiciones. Y si nunca había dejado de ser parte de ese mundo oscuro. La situación se tornó aún más confusa cuando una figura familiar emergió de la aglomeración. Era Sofía, su hermana, con el rostro decidido y empapada de sudor. «¡Basta! ¡Todos escuchen!», su voz cortó la locura, al menos por un instante. La multitud, aterrorizada y aturdida, se detuvo mirando hacia ella, esperando respuestas. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Valentina, confundida y rabiosa. «Tengo que decir la verdad», gritó con lágrimas en los ojos. «No todo es lo que parece, el verdadero villano está más cerca de lo que pensamos». Diego frunció el ceño, sintiendo que el aire se volvía denso. «¿De qué hablas? Es Claudia». La declaración flotó en el aire como un rayo de tormenta y todos voltearon a mirar a la gerente, quien se había mantenido al margen, observando con una mezcla de incredulidad y furia. «Ella es la responsable de todo esto, ella está detrás de las amenazas y de la campaña contra ti». Diego se sintió como si el mundo le volara en mil pedazos. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué te meterías en esto, Claudia?». La exclamación salió de él como un puñetazo. «Esto es un teatro, Diego», respondió Claudia, su voz fría y calculadora. «Todo el mundo tiene secretos y tú no eres la excepción». Y con cada palabra de ella, cada mirada de desdén, la verdad se iba acumulando. «Eres un simple peón en un juego más grande». La mirada de Diego se endureció ante el estruendo del pasado, pero antes de que la confusión pudiera despejarse, una nueva revelación irrumpió en el ambiente lleno de humo. Desde la parte trasera del restaurante, un hombre alto, enigmático, emergió con una sonrisa sardónica. «Sorpresas». «Esperen, solo estoy comenzando». «¿Quién eres?», preguntó Valentina, horrorizada, pero el hombre con desdén siguió hablando. «Soy el mensajero, y lo que ustedes no saben es que el verdadero secreto detrás del mar de Hernández está en su historia familiar». «Diego, eres mucho más de lo que crees. Tu madre no murió como piensas, ella está viva». La bomba cayó como un trueno, dejando a todos boquiabiertos. Diego palideció, sintiéndose desgarrar entre la desesperación y la posibilidad. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Todo es parte de un juego en el que tú, Diego, eres el rey sin saberlo. Y Claudia, ella no es solo una gestora, es la guardiana de secretos que pueden arruinar a todos. Así que están listos para jugar». El revuelo se intensificó mientras el miedo y la angustia se adueñaban de la sala. Diego miró a Valentina, buscando respuestas, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones estaban a un paso de transformar la historia y el futuro del mar de Hernández, quedando en el aire un inexorable compromiso entre susurros de venganza y redención. La verdad aparecía como una bestia disfrazada y era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Sería posible recuperar lo perdido o todos pagarían el precio. Aquí, en el borde del abismo, la pregunta flotaba. ¿Qué haría Diego ante un futuro tan incierto? La atmósfera se había vuelto un caos y la tensión flotaba densa en el aire. ¿Qué? Diego estaba estupefacto, su mente batallaba para procesar la afirmación del extraño.
Las paredes del restaurante parecían cerrarse, aplastándolo con la presión de las verdades sin descubrir. Todos lo miraban con una mezcla de incredulidad y temor. Su madre estaba viva, el hombre en la entrada sonreía de una manera inquietante, disfrutando de la confusión. Sí, hijo. Tu madre, donde todo comenzó, no murió, la mantuve oculta por tu bien, pero el tiempo de los secretos se acabó. Las palabras retumbaban en la mente de Diego como un eco ensordecedor. ¿Cómo podía ser posible? Su corazón latía desbocado, la idea de que su vida entera había sido una mentira le quemaba. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La angustia se apoderó de él. Porque había cosas más grandes que tú en juego, cosas que no podías entender. Las palabras caían como hachas en el silencio tenso, desmembrando la noción de familia que Diego había tenido. Los murmullos se extendieron entre la multitud, cada rostro se llenaba de expectativa como si la revelación fuera un espectáculo. Sofía se movía nerviosa. ¿Qué significa esto? Todo está relacionado con el restaurante. La verdad de Mar de Hernández va más allá de sus padres fundadores. Este lugar es un campo de batalla, un reflejo de alianzas quebrantadas, de lealtades traicionadas. Tu madre es la clave. Los ojos de Diego se abrieron como platos. ¿Mi madre es parte de esto? El misterioso hombre asintió. Ella y Claudia, ambas tienen secretos que pueden cambiarlo todo. Claudia. Ni siquiera es quien dice ser. En ese instante, la atmósfera cambió. La revelación estaba encajando en un rompecabezas en el que Diego no sabía que formaba parte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valentina, inquieta, sintiendo como el peso de la verdad inminente se cernía sobre ellos. El extraño sonrió, pero su mirada era helada. Tu madre tiene un vínculo con Claudia que no conocen. Ellas compartieron un pasado que las marcó a ambas, y la batalla que libran se ha trasladado a ti, Diego. En ese instante, algo hizo clic en la cabeza de Diego. Así que es un juego, una venganza. Su voz se quebró, el pánico desgarrando sus palabras. ¿Qué más ocultan? Pero antes de que el extraño pudiera responder, las luces parpadearon con un zumbido agudo. Un temblor recorrió el suelo. «¡El edificio!», gritó alguien del fondo, y el caos se apoderó de los presentes. Diego sintió un estallido en su pecho. «¿Qué está pasando?». Valentina se agarró de su brazo, la preocupación brillando en su mirada. Un ruido sordo resonó y la entrada principal se derrumbó de golpe. El humo se infiltró de nuevo, denso y negro, marchando como una sombra inmensa que devoraba todo a su paso. El pánico se adueñó de la multitud, mientras todos gritaban, buscando la salida. Diego empujó a Valentina, intentando mantener la calma, mientras la fumarada se volvía más espesa. «¡Salgamos, ya!», aulló, pero el ruido ensordecedor ahogaba sus palabras. El extraño se movió rápido, señalando a un grupo de personas que intentaban ayudar en la salida. «¡Por aquí!». Sofía, aún atrapada entre la confusión, lanzó una mirada desesperada a su hermana, Valentina. «Ven», la separaron y la conexión se sintió desgarradora. Diego intentó empujarse entre la multitud, pero la gente se agolpaba, su pánico era contagioso. «Diego», gritó Claudia desde un rincón, «dame tu mano, debemos salir». Con una visión de la locura del hombre que la había dejado en la cuerda floja, sintió una convulsión de relámpagos en su mente. «No, ¿por qué iría contigo?», se atrevió a gritar, el calor de su ira alimentando el fuego del caos alrededor. Era una lucha vibrante entre la verdad y la traición. «Todos lo merecen saber», las palabras de Sofía resonaban como un eco irreversible, pero mientras el estruendo se intensificaba, Diego sintió que un hilo invisible cortaba el aire. Estaba atrapado entre secretos enmarañados y perderse significaba cargar con la culpa de sus decisiones. Pero en medio del bullicio, otra figura apareció cruzando el umbral del caos. Era su madre con una mirada decidida, más vívida de lo que había imaginado. «Detente, Diego. Todos deben saber». El rostro de Diego se iluminó de asombro y horror a la vez. La verdad estalló como un fuego de artificio y todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Cómo podía ser posible que estuvieran nuevamente reunidos en un momento tan destructivo? Las emociones lo desbordaban. «¡Mamá!». El mundo pareció detenerse. Ella estaba allí, pero la pregunta que vibraba en el aire era ¿quién era realmente esa mujer? La tensión era atroz y en un instante todo cambiaría de nuevo. El destino estaba al borde de varios abismos, y todos se precipitarían si no encontraban una salida. Diego sintió su corazón latir a 1000 por hora. La revelación de su madre viva flotaba en el aire como una maldición. La confusión reinaba y el pánico aumentaba. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras apenas salieron de su boca, temblando. El ambiente se volvía más tenso a cada segundo. Valentina se aferró a su brazo, sus ojos llenos de lágrimas. «Es verdad, Diego, está viva tu madre». Él apenas podía pensar. La figura de su madre, de la que había oído hablar solo en murmullos,
Sombras del pasado de repente estaba frente a él. Era como si todo se paralizara, cada cerdo grito de terror y confusión se difuminó en un eco lejano. Tienes que explicarme. No entiendo nada, gritó, pero el caos a su alrededor lo ahogaba. Ella avanzó, los ojos oscuros y profundos brillando con una mezcla de amor y dolor. Tengo que contarte todo, Diego. No es como tú crees. Pero antes de que pudiera terminar, una explosión más fuerte resonó. Los gritos aumentaron, pero esta vez no eran solo los que estaban dentro del restaurante, sino que afuera más manifestantes estaban arremetiendo, gritando y lanzando objetos. Otro cristal estalló y el humo se volvió más denso, llenando el aire con un hedor agrio. Diego la miró aturdido. «Mamá, tenemos que salir de aquí». Su instinto de protección brotó. Intentó moverse hacia la salida, pero la multitud se agolpaba, empujando por la puerta. Justo cuando pensaba que no habría manera de escapar, el misterioso hombre dio un paso adelante, levantando las manos. «Escuchen, la verdad les liberará, pero primero sálganse de aquí». Fue en ese instante que un crujido ensordecedor retumbó en el local. Las luces comenzaron a parpadear. Diego vio el pánico en los ojos de todos. La estructura del restaurante parecía tambalearse, como si pudiera colapsar en cualquier momento. «Todos afuera, ahora», gritó sintiendo la presión en su pecho, pero cuando estaban a punto de salir, una silueta se interpuso entre ellos. Era Claudia, su rostro pálido pero con una expresión más fría que el hielo. «¿Dónde creen que van?» Su risa era desconcertante, como si disfrutara del caos. «No piensen que se irán tan fácilmente. Déjalos, Claudia». La voz de Diego salió feraz. «Lo que sea que tengas planeado, no lo harás». Claudia sonrió con desdén. «No sabes nada, Diego. Esto no es solo un restaurante, es un símbolo. Un símbolo que debe caer». Y entonces, como si hubiera estallado una bomba, un grupo de personas encapuchadas irrumpió de la puerta de atrás. «Todos abajo», gritaron, haciendo que la multitud se agachara mientras algunos soldados armados comenzaron a entrar. La confusión era total. «Esto ha sido un complot desde el inicio». La voz de uno resonó y Diego sintió que su mundo giraba, la desesperación se apoderó de él. «¿Qué están haciendo?» Pero en ese instante el misterioso hombre hizo un gesto. «Esperen. La verdad está más cerca de lo que piensan». Diego no podía procesar todo. Cuerpos se amontonaban y de repente todos estaban en un trance de miedo. Las miradas de todos se cruzaron y una mirada de traición apareció en los ojos de Claudia. «No entienden, ¿verdad? Todo esto se trata de algo más grande». Su voz se volvió un susurro, pero resonó en el aire. El tiempo se detuvo, los ojos de todos estaban puestos en ella. «Tal vez sea tiempo de contarles quiénes somos realmente. Diego, tu madre, ella es la razón de todo este lío», declaró, y en ese momento una bomba de verdad estalló en su mente. Su madre no solo había estado perdida, sino que había estado involucrada en un juego muy peligroso. «Todo es un plan para recuperar el poder perdido». «¿Un plan?» Diego sintió que el aire se le iba. «¿Qué estás diciendo?» Su voz se quebró con la presión. Las palabras apenas podían salir. Claudia, en un giro de eventos, añadió: «Y tú, Diego, eres la clave para todo». La multitud parecía contener la respiración. «No, esto es una locura. Lo que estás diciendo», pero la historia no se detuvo allí. Justo cuando todo parecía alcanzarse, la figura que había permanecido al margen se acercó y era Sofía. «Dame un segundo y verás cómo termina todo esto», gritó. Y de sus manos arrojó un dispositivo al suelo. Una explosión de luces cortó la oscuridad, la realidad se fracturó. El sonido del vidrio roto resonó y el humo cubrió todo. Diego sentía cómo la verdad y el caos se entrelazaban, creando una maraña de incertidumbres. Las palabras flotaban en su mente. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué se supone que soy yo? En medio del pánico, la pregunta era más potente que nunca. ¿Era realmente la clave o solo otra pieza de un rompecabezas que nunca podría resolver? Y así, mientras las luces parpadeaban y la confusión se desataba, una sombra se alzó en el fondo. La visión de su madre, su rostro lleno de tristeza, parecía transformarse. «Diego, tienes que entender», pero su voz se perdió entre los gritos. El destino del mar de Hernández y de todos los presentes pendía de un hilo lleno de preguntas y secretos, y el verdadero juego apenas comenzaba. El caos era absoluto. El aire se llenó de humo, oscuridad y gritos mientras Diego miraba a su madre sin poder creer que realmente estaba allí. «Mamá», su voz resonaba entre la multitud, su corazón palpitando con fuerza, inundado de emociones contradictorias. La confusión y la desesperación se adueñaban de él. «Diego, tienes que escucharme». Pero antes de que ella pudiera explicar, el estruendo de las explosiones se intensificó, como si el restaurante estuviera decidido a tragarse a todos. «Salgan todos», gritó Valentina, intentando empujar a la gente hacia la salida. «Diego,
Sintió el sudor resbalar por su frente mientras la sala temblaba alrededor de ellos. «Mamá, hay que irnos», gritó, pero ella no se movía. Sus ojos buscaban algo en Claudia, que seguía mirándolos, su sonrisa fría como el acero. «¿Cómo?», murmuró Diego, sintiendo un nudo en su garganta. El horror de las revelaciones lo envolvía. «Todo tiene que salir a la luz, Diego. Claudia no es quien dice ser. Hay más en esta historia, en este lugar, en nuestra familia». Las palabras de su madre fluyeron rápidas, atándolas como ladrillos en el aire. Pero el fuego comenzaba a consumir el local y el pánico era palpable. «Vámonos», Valentina, grité de nuevo, y esta vez Diego tomó la mano de su madre, tirando de ella. El conflicto era eterno, la verdad un mar en una tormenta, pero cuando todo parecía perdido, Sofía se acercó temblorosa. «No tengo que contarles más, no tienes tiempo», le gritó Diego, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «Hay que salir ahora». Un estruendo hizo eco dentro del restaurante, el cristal estalló, la multitud se dispersó y el aire se volvió irrespirable. Emocionado, Diego sintió cómo la rabia y el miedo se transformaban en coraje. «Esto no se queda así», dijo, levantando la voz. «No voy a dejar que nos destruyan. Nadie más será una víctima de esto». Los ojos de todos se volcaron hacia él. Era el momento, el tiempo había llegado. La verdad debe salir a la luz, no más secretos, no. Más miedo, el eco de sus palabras resonó, la multitud empezó a reaccionar, sintiéndose empoderada, el ambiente cambiando a su favor. «Salgamos de aquí», gritó su madre, y al fin todos comenzaron a moverse hacia la salida, la luz del día brillando. La multitud empujaba, la salida parecía cercana, pero cuando estaban a punto de cruzar el umbral, Diego giró mirando a Claudia. «Esto no se acabará aquí. Voy a asegurarme de que la verdad resplandezca, por Valentina, por todos». Con una mirada desafiante, Claudia sonrió engañosamente, pero Diego sintió que ya no tenía poder sobre él. Salieron al aire libre, el sol brillando intensamente. La policía ya estaba allí, apoyando la salida y conteniendo la situación. Diego miró su reflejo en el caos. Por fin se sentía en control. El restaurante Mar de Hernández ya no sería un símbolo de opresión, sino de cambio. Los murmullos aumentaban, la gente reunida, todos con preguntas. Influidos por el llamado de la verdad de Diego, su historia apenas empezaba a escribirse. «¿Y ahora qué?», preguntó Valentina, aferrándose a su mano. Diego respiró hondo. «Ahora vamos a reconstruir. Con la verdad, no solo sobre mí, sino sobre todos. No será fácil, pero juntos podemos hacerlo». Los miró a todos. Un futuro incierto, sí, pero lleno de posibilidades. La verdad puede ser tormentosa, pero también liberadora. Y estaba listo, pero en el fondo de su mente una sombra persistía, preguntándose si lo que realmente había comenzado no sería más que un nuevo capítulo en su historia familiar. El viento sopló, y mientras todos se dispersaban en nuevas direcciones, Diego sintió que un nuevo viaje apenas comenzaba. Solo el tiempo diría. «Antes de que te vayas, esto es importante. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo a lo que hacemos aquí. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y contarnos que te gustan estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes en S para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu apoyo es fundamental para seguir creando nuestro universo de historias.